El día de hoy vamos a ver el tercer hábito, establecer primero lo primero. Como vimos ya en los primeros dos, el primero es ser proactivo, es decir, saber que las cosas dependen de nosotros, hacer que las cosas sucedan. El segundo es empezar con un fin en mente, ya que voy a hacer que las cosas sucedan, ¿qué cosas quiero que sucedan? ¿Qué es lo que quiero lograr con las actividades de mi día a día? Y este tercer hábito es establecer primero lo primero. ¿A qué le voy a dar prioridades? ¿Qué es lo que quiero hacer que tiene más importancia? Y para eso empieza el autor con una pregunta muy buena que es importantísimo que nos la hagamos seriamente. ¿Qué puede hacer usted que no esté haciendo ahora y que si lo hiciera regularmente representaría una tremenda diferencia positiva en su vida personal, en su vida profesional o en su empresa? ¿Qué no estamos haciendo que si lo hiciéramos regularmente tendría un gran impacto? Volvemos a esos clásicos ejemplos del ejercicio y del ahorro. Si nosotros lo hiciéramos regularmente, seguramente tendría un gran impacto, pero hay muchas otras cosas que podrían tener incluso un impacto mayor que seguramente no estamos haciendo. Por lo tanto, el primer hábito nos dice, tú eres el creador de tu futuro. El segundo hábito es, ¿cuál es ese futuro que quieres crear? Y el tercer hábito es crearlo ya en la realidad. Aquí en este tercer hábito es donde el autor aterriza el primero y el segundo. Ya vimos que ser proactivo es lo que tenemos que hacer, ya hicimos una planeación, un enunciado de misión personal sobre nuestros valores y qué es lo que va a estar dirigiendo nuestras actividades, y aquí es donde ya se aterriza en la realidad todo aquello que hemos estado trabajando. Y como dice el autor, no se puede pasar a los principios sin tomar primero conciencia de los propios paradigmas y sin comprender cómo hay que cambiarlos y alinearlos con los principios. Por ejemplo, si nosotros teníamos el paradigma de es que pues yo no puedo hacer nada al respecto, es que así están las cosas, el principio o el hábito de ser proactivo seguramente ha cambiado ese paradigma. No, sí puedo cambiar las cosas y sí puedo hacer que las cosas sucedan. Por lo tanto, hay que primero cambiar ese tipo de paradigmas para después entrar en el tema de los valores. Habla el autor también del poder de la voluntad independiente, que significa actuar en lugar de ser actuado. Muchas veces nos dejamos llevar por todo aquello que es urgente, por todo aquello que la gente exteriormente nos están exigiendo. Pueden ser incluso los mismos clientes en tu ramo profesional. Si te están hablando para cosas urgentes, para pagar bomberazos, como decimos, pues entonces estamos siendo actuados. Las demás personas están determinando cuáles son aquellas actividades y cómo se va a regir mi día. Para que esto no suceda necesitamos disciplina, y como dice aquí el autor, disciplina se deriva de discípulo de una filosofía, de un conjunto de valores. Uno es discípulo, un seguidor de los propios valores profundos y sus fuentes, y tiene la voluntad, la integridad de subordinar esos valores todos los sentimientos, impulsos y estado de ánimo. La persona de éxito tiene el hábito de hacer las cosas que a quienes fracasan no les gusta hacer. No necesariamente les gusta hacerlas, pero su disgusto está subordinado a la fuerza de sus propósitos. Hay cosas que no nos gusta hacer, eso es totalmente natural. Y lo que propone aquí el autor es, fíjense, que aquellas cosas que tienen éxito tienen el hábito de hacer las cosas que quienes fracasan no les gusta hacer. Por lo tanto, no se trata de hacer lo que nos gusta, sino aquello que tenemos que hacer para lograr nuestros objetivos. Después, el autor nos habla de cómo ha ido evolucionando toda esta corriente de la productividad. Nos habla de cómo en una primera generación se hablaba de notas y listas de tareas. En una segunda generación se habla ya de agendas. En una tercera generación se habla de la administración del tiempo. Y en esta cuarta generación, que es en la que estamos ahora, reconoce que la administración del tiempo es en realidad una denominación pues que se queda un poco corta. La administración del tiempo no es otra cosa sino administrarnos a nosotros mismos. No podemos ver el tiempo como un ente externo, vamos a administrar el tiempo. No, eso es administrarme a mí mismo. ¿Cómo quiero pasar mi tiempo? ¿A qué le voy a dar prioridad? ¿A cuáles son esas metas que quiero lograr? Por lo tanto, no estamos administrando algo externo, nos estamos administrando
a nosotros mismos. Y para esto nos da un cuadrante que nos ayuda mucho, que ahorita lo estamos viendo en la pantalla, que tiene que ver con lo importante, lo no importante, lo urgente y lo no urgente. Hay actividades importantes urgentes. Ese es el cuadrante 1, que pueden ser crisis, bomberazos, problemas apremiantes, etc. Hay actividades importantes no urgentes, que este es el cuadrante número 2. El autor nos recomienda estar en este cuadrante número 2, en lo importante no urgente. ¿Cuál es este cuadrante número 2? La prevención, construir relaciones, reconocer nuevas oportunidades, planificación. Son aquellas actividades que tienen mucho impacto, pero que nadie nos está diciendo o nadie nos está presionando para que hagamos. ¿Cuántas veces nos sentamos a planear, a revisar nuestras metas, a verdaderamente pensar qué es lo que queremos lograr? Incluso cuando lo hacemos, nos puede dar hasta una sensación de que estamos perdiendo el tiempo, cuando en realidad es todo lo contrario. Hay que aprender a perder el tiempo en este tipo de actividades porque son las que más impacto van a tener en nuestra vida. Recordemos entonces que el cuadrante 2 es donde queremos estar. El cuadrante 3 es lo urgente, no importante, y el cuadrante 4 es el no urgente, no importante, que ese es el que debemos evitar. ¿En dónde está? ¿Qué hay en lo no urgente, no importante? Pues el estar en las redes sociales, en trivialidades, en algunas llamadas telefónicas que tal vez no nos lleven a ningún lado, etc., ¿no? Este cuadrante nos ayuda a ubicar en qué actividades queremos pasar nuestro tiempo. Una actividad que yo recomiendo es que llenen este cuadrante. ¿Cuáles son tus actividades que estás haciendo? Y ubícalas dentro de este cuadrante. Y probablemente te darás cuenta que el cuadrante número 2 a veces es el que más triste se ve y es donde más debemos emplear nuestro tiempo. Posteriormente, el autor nos recomienda, y aquí es donde se aterriza todo esto, una administración por metas semanales. ¿Qué es lo que queremos lograr en la semana en nuestros diferentes roles? Podemos tener dentro de nuestro trabajo diferentes roles. Por ejemplo, como gerente de un área y de otra, o como apoyo en recursos humanos en otra faceta, no lo sé. Puedes tener dentro de tu vida profesional diferentes roles. ¿Qué quieres lograr esta semana en cada uno de esos roles? Y en tu vida personal también. ¿Qué quieres lograr esta semana con tu hijo, con tu esposa? Algún problema o pendiente que no has atendido y entonces hay que atenderlo porque es importante y probablemente no sea urgente porque nadie te está presionando a hacerlo. Y una vez que tengo definidos mis metas semanales en mis diferentes roles, los paso a un calendario. Les asigno un tiempo específico en la semana para que esto suceda. Si no le puedo asignar un tiempo específico, lo pongo en un día específico nada más para que tenga flexibilidad si es que esto no me es posible. Nos daremos cuenta que cuando hacemos esto y ponemos estas actividades semanales en nuestro calendario, nos va a sobrar mucho tiempo. Y eso es lo bello de esto. Entonces vamos a asegurarnos de que las metas que tenemos semanalmente las vamos a cumplir y además nos va a quedar tiempo para las diferentes actividades que tengamos que hacer que no tengan que ver mucho tal vez con estas metas y otras actividades que seguramente también son importantes. Entonces, nos propone esta forma de organizarnos semanalmente a través de revisar qué es lo que quiero lograr en los diferentes roles que tengo. Otra cosa que el autor nos propone aquí en su libro, para nosotros poder estar en el cuadrante 2, es decir, planeando las metas que queremos lograr, estableciendo procesos y sistemas para ser más eficientes, todas estas cosas que no son el día a día y que nadie nos está empujando a hacer, necesitamos saber delegar. Porque mientras nosotros estamos planeando, pues alguien tiene que estar operando y haciendo las cosas que verdaderamente importan. Y entonces nos propone una forma eficaz para delegar. Yo he visto a lo largo de mi vida profesional que el delegar es algo que se nos dificulta a mucha gente. Por muchas razones. Tal vez una de ellas, la principal, es que pensamos que nosotros somos los que podemos hacer mejor las cosas que cualquier otra persona, cosa que cuando uno delega se da cuenta que no es así, pero ese es uno de los miedos que tenemos, ¿no? Y lo que nos propone aquí para delegar de forma eficaz es, primero, establecer los resultados deseados. ¿Qué quiero lograr en aquello que voy a delegar, en aquellas actividades que voy a delegar? Una vez que pongo esos resultados, ¿cuáles van a ser las directrices? Es decir, ¿qué se puede hacer, pero sobre todo, qué no se puede hacer? Es decir, los medios, cómo lo voy a lograr.
para llegar a estos resultados. La tercera cosa son los recursos con los que cuento para realizar esas tareas y llegar a esos resultados. La cuarta cosa es la rendición de cuentas, o lo que ahora llamamos KPIs, ¿no? ¿Cómo voy a medir eso que estoy delegando y que vamos avanzando en la misma dirección? Y por último, las consecuencias, es decir, ¿qué pasa si no se logran los resultados deseados? Esta forma de delegar nos ayuda muchísimo porque tan solo uno de estos pasos, yo cuando estaba leyendo este libro, los resultados deseados, muchas veces ni siquiera somos claros en aquello que queremos que se logre, qué resultado, y para eso tenemos que tener una visión clara. Y no solamente tener una visión clara, sino saber transmitir esa visión a alguien más. Eso es importantísimo para saber delegar, además de todos los otros puntos que aquí ya vimos. Entonces, para estar en el cuadrante 2, debemos definitivamente aprender a delegar. Uno de los objetivos precisamente de hacer estos videos es que haya un cambio, algo que tú puedas aplicar de esto que estás escuchando. Si no, pues realmente nos quedamos pues con un bonito mensaje o algo que suena pues interesante, pero realmente no sé cómo aplicar. Tenemos que aprender a aterrizar todo aquello que leemos y escuchamos y nos resulta interesante y que sabemos que puede cambiar nuestra vida. Entonces, bueno, pues hasta aquí con este hábito de establecer primero lo primero. Coméntame qué te pareció, qué es lo que más te ha llamado la atención de este video y de los demás que estamos escuchando, pues para compartir experiencias acerca de lo que estamos hablando. Sígueme también en mis redes si quieres escuchar más sobre estos temas y nos estaremos viendo pronto en el cuarto hábito. Y el cuarto hábito va a hablar ya de la victoria pública. Hasta aquí con estos 3 hábitos terminamos la victoria privada, que hablan de cómo liderarnos a nosotros mismos, y los siguientes 3 vamos a hablar de la victoria pública, es decir, de nuestra relación con los demás en los diferentes ámbitos de nuestra vida y cómo influir de manera positiva en las demás personas. Suena interesante, ¿no? Pues entonces nos vemos el próximo video. Hasta pronto. Otra cosa... ¡Ay, caray! Otra cosa que propone el... Sí, estaría bueno, ya mencioné unos bloopers. Este canal está patrocinado por SOC Asesores. Si estás buscando un crédito para tu casa, un crédito para tu auto, un crédito para crecer tu empresa o algún seguro, no dudes en contactar. Te dejo nuestra página en la descripción. Y también, si estás buscando independizarte mediante una franquicia y ofrecer estos servicios, no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales.